hermanos, en esta noche, esta tarde. Ya estamos aquí una vez más. Un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, el hermano Ángel Alberto Tique Torres y también la hermana Sandy Lisbeth y la hermana Sayan Yamilet. También está por ahí el hermano Farid Eliu. Damos gracias al Señor porque pues hoy es un día de aprendizaje, un día para aprender acerca de la palabra del Señor. Le voy a pedir a nuestra hermana Olga Lidia que nos oriente más o menos, ¿verdad?, dónde vamos a estar partiendo la enseñanza de hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos, amén, a este tiempo de discipulado. Pues estamos empezando el material número 3, amén, de nuestro discipulado, y es el tema 1, que es el Antiguo Testamento. Apenas el miércoles pasado, ¿verdad?, comenzamos, así que le invitamos para que sigamos juntos estudiando la palabra del Señor. En lo que es la palabra del Señor, hermanos, nunca dejamos de aprender, amén. Siempre, cada día, Dios tiene algo nuevo en su palabra para enseñarnos, así que, pues en este día, ¿verdad?, Dios nos va a seguir enseñando de su palabra para ser bendecidos, para ser edificados, para ser fortalecidos y también, pues, para ser exhortados, amén. Así que le invitamos que esté listo su material, la Biblia, sus libretas para sus anotaciones, amén. Sean bienvenidos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de compartir tu palabra, de ser ministrados, Señor, por medio de la enseñanza. Te rogamos, Dios mío, que nos des entendimiento. Tu palabra dice que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Permite, Señor, que el conocimiento que viene de parte tuya sea el que nos guíe, nos ayude, nos oriente. Señor, nos fortalezca, nos ayude a madurar y a conocer, Señor, todo lo que hay en torno a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, gracias, Señor. Tenemos, pues, la semana pasada empezamos a hablar de cómo se estableció el número y la cantidad de libros del Antiguo Testamento. También estuvimos hablando, hermanos, acerca de cómo se compone la Biblia hebrea y también del canon del Antiguo Testamento. Porque el tema que estamos hablando, estamos desarrollando, es precisamente, hermanos, el Antiguo Testamento. Este es el tema que tenemos para estos días. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio, una pequeña un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. La Biblia, dijimos que es una obra de Dios que reúne información para su pueblo y que se encuentra conformada, es decir, que se le da forma desde hace mucho tiempo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, pero cuando este verso, segunda de Timoteo 3:16, dice toda la escritura, se está refiriendo o está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Amén. Porque para este tiempo, hermanos, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, o estaba en proceso todavía ese Nuevo Testamento. También vimos que en Deuteronomio 9:10 dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, aquí pues hablamos acerca de ello, cómo Dios se encargó de dar escrituras, una con su dedo, ¿verdad? Pero algunos ignoran el milagro que significa, hermanos, que nosotros tengamos en nuestras manos la Biblia. Principalmente, ¿verdad? Bueno, ambos,
el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero, hermanos, circunscrito al Antiguo Testamento, se presenta un resumen de la trayectoria histórica del mismo, así como algunos hechos interesantes, hallazgos que han contribuido a que podamos disfrutar en nuestro idioma y en nuestro hogar de una o más versiones de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ir a la página 4, ¿verdad? La página 4, en donde dice razones de la exclusión de los libros apócrifos. Ok, vamos a comenzar y si estamos ahí, ¿verdad? En autos, dice el apóstol. No entiendo yo eso, que en autos, ¿qué significa? En automóviles, ya saben que vamos. Ya saben que va. Ah, ok. Gracias, hermano. Esa revelación no me había caído a mí. Bien, entonces, hermanos, vamos a comenzar acá. Nuestra hermana Olga Lidia nos ayuda leyendo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver en lo que significa la palabra apócrifos. Sí, este es el punto, ¿verdad? Razones de la exclusión de los libros apócrifos. ¿Por qué los libros apócrifos no están en la Biblia, no evangélica, sino en la Biblia que se autorizó por parte de los padres de la iglesia? ¿Sí? Bueno, comenzamos. Amén. La palabra apócrifo se deriva del griego apócripa, que quiere decir escondidos u ocultos. Ok. ¿Se acuerdan que hay 24 libros que contiene la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento? Pues porque la Biblia hebrea es solamente el Antiguo Testamento, y que son idénticos a los 39 que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Es decir, que la Biblia hebrea no contiene ni un solo libro de los apócrifos, ni un solo libro de los libros que le llamaron también deuterocanónicos. Bueno, seguimos. Este término se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los Septuaginta, pero que no aparecen en la Biblia hebrea. Ok, entonces aquí es importante, hermanos, que veamos que la palabra apócrifo, ¿cuántos hemos escuchado eso, verdad? Que la Biblia, de la iglesia católica, contiene más libros que la Biblia cristiana, que contiene solamente 66. Pero, hermanos, esa palabra apócrifo, pues, significa, ¿verdad? Si usted lo tiene ahí, quiere decir escondido u ocultos. Pero, hermanos, ocurrió que vino la primer versión griega que se le llamó la Septuaginta, es decir, la primer traducción de los libros hebreos, ¿sí? De la Biblia hebrea. Entonces vamos a ver esto, hermanos. Le va a pedir a nuestra hermana Olga Lidia que nos ayude. Amén. Esta versión del Antiguo Testamento fue hecha por la comunidad de judíos que vivió en Alejandría, la que solamente conocía el idioma griego y había olvidado el hebreo. Amén. Mientras que los judíos que vivían en Palestina también habían retornado del exilio sabiendo el idioma arameo, habiendo olvidado casi por completo también el hebreo, en un mundo dominado por el idioma griego. Ok. En este contexto se va dando, hermanos, la versión, pues, de la Septuaginta, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos, sobre este punto? ¿Qué entendemos aquí? En este contexto se estaba dando el asunto de la primera traducción de la Biblia. Seguimos. Este proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250 a 150 a.C.
La Torá o Pentateuco, como se conoció en griego, fue la primera parte de las escrituras en traducirse. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Esa fue la primera parte en traducirse. ¿Ok? Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos. Entonces aquí ya tenemos un panorama, ¿verdad? Cómo se va dando paulatinamente la traducción de la Biblia hebrea. Amén. En primer lugar, como en el canon hebreo, la Septuaginta incluye los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es. Ahora veamos la segunda sección. La segunda sección presenta los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de la monarquía, que son Samuel y Reyes, Paralipómenos, que son el libro de Crónicas, Esdras, una edición, primero de Esdras, una edición griega alterna de Segunda de Crónicas 35:1, Nehemías 8:13. Segundo de Esdras, y que incluye el libro de Esdras y el libro de Nehemías, Esther, Judith y Tobit. Okay. Los libros de Judith y Tobit y las adiciones griegas al libro de Esther no aparecen en los manuscritos hebreos. Ok, ya aquí, hermanos, al pasar a la segunda sección de la traducción, están pasando libros que no son los libros que aparecen en la Biblia hebrea y que nosotros hablamos en el estudio pasado. ¿Sí recuerdan, hermano? ¿Sí? Aquí ya se le va añadiendo libros que no estaban ahí. Ahorita vamos a ir viendo. Entonces viene la tercera división o la tercera división. En la tercera división se encuentran los libros poéticos y sapiensales que conocemos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico. Sabiduría. Esos últimos 2 también son apócrifos. Estamos hablando aquí, hermanos, de la traducción que se hizo de la Biblia hebrea y que ya vimos que la Biblia hebrea es exactamente igual que la Biblia cristiana del Antiguo Testamento. Pero acá en esta traducción, que es la que se llamó Septuaginta, ya se van añadiendo otros libros. De este grupo, Sabiduría, escrito originalmente en griego, y Eclesiástico, escrito en hebreo, no se encuentran en el canon hebreo. Amén. El libro de los Salmos contiene uno adicional que no aparece en el canon hebreo, el 151, del cual existen copias tanto en griego como en hebreo. Okay. Entonces, hermanos, esto es interesante porque es aquí donde se va añadiendo libros a la Biblia, ¿sí? Entonces, son adicionales. Ok. Veamos esto. Amén. La sección final de la Septuaginta incluye los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías y Lamentaciones, junto a Baruch y a la carta de Jeremías, que no aparecen en el orden del canon hebreo, Ezequiel y el libro de Daniel con varias adiciones griegas, la historia de Susana, el relato de Bel y el dragón y una oración de confesión y alabanza de 68 versículos, entre los versículos 23 y 24 del tercer capítulo. Mire cómo se va insertando, hermanos, en la Biblia, pues, en la Septuaginta se van insertando relatos que no son inspirados, que ya a eso se le va llamando libros, pero también secciones apócrifas.
porque hubo libros completos que fueron añadidos y que eran apócrifos, o sea que no eran inspirados, pero también hubo secciones, capítulos, como por ejemplo en Daniel, que la hermana nos está leyendo ahorita aquí, cómo se insertó la historia de Susana, el relato de Bel y el dragón, una oración de confesión y alabanza. Bueno, la cosa es que se va insertando ahí en esa traducción llamada Septuaginta. Ok, continuamos. Amén. Los libros de los macabeos, que pueden llegar hasta a 4 en diversos manuscritos y versiones, se incluyen como una especie de apéndice al final de la Septuaginta. Fíjese. Ok, y luego. En torno a los libros y adiciones que se encuentran en la Septuaginta y no aparecen en las escrituras hebreas, la nomenclatura y el uso lingüístico en diversos círculos cristianos no es uniforme. Cuando aquí nos dice pues que en las escrituras hebreas la nomenclatura, es decir, los números, cómo se fueron ordenando, ¿verdad? Capítulo 1, verso 2, verso 3, verso 4, eso se llama nomenclatura. Y el uso lingüístico, el estilo de cómo se escribía, hermanos, o se hablaba en esos círculos, no tenía una uniformidad, no coincidía en esto. Entonces, continuamos acá. Amén. La mayoría de los cristianos identifican esa sección de la Septuaginta como apócrifos. La Iglesia Católica los nombra deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Así Okay. es. La palabra apócrifo, hermanos, y la palabra deuterocanónico son dos formas de decirle a los libros que están en la Biblia católica que no son inspirados. Por ejemplo, apócrifo significa o quiere decir libro que no es considerado de inspiración divina. Pero también ahí vimos que apócrifo significa oculto o estar escondido. Ok. Eso es apócrifo, oculto o estar escondido. Es un libro que es considerado que no tiene inspiración divina. Ahora, deuterocanónico se refiere al libro del Antiguo Testamento que se consideraron dudosos en su autenticidad y que luego fueron incorporados como parte del canon de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero ellos se escuchaba feo ponerle apócrifo. Dijeron, no, son deuterocanónicos, pero es lo mismo. ¿Ok? Continuamos. Apócrifos para la comunidad católica son los libros que no se incluyeron ni en el canon hebreo ni en el griego. ¿Ok? Los cristianos identifican los libros que no se incorporaron en ninguno de los cánones como pseudoepígrafos. Ok, la palabra pseudoepígrafos, hermanos, ¿sí ves? Pseudoepígrafos, eso tiene que, es un sinónimo también de apócrifo, pero aquí, por ejemplo, digamos que se escribieron numerosas obras que para conseguir gozar de cierto prestigio, adoptaron nombres de personalidades de la vida pasada de Israel y se abusó de esos nombres para hacer creer que ellos fueron los autores reales. ¿Me explico? Por ese motivo se le llama libros pseudoepígrafos, o sea, de autores falsos. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a suponer que el libro de Macabeo le hubieran puesto libro de Moisés, solo para darle fuerza al libro. Y así aparecieron libros, y entre ellos están los apócrifos, a los cuales se les puso el nombre de determinado hombre o mujer famosa en Israel, o una personalidad en Israel, para darle fuerza a ese libro, pero que no fueron ellos los autores reales, sino que fueron falsos autores. No sé si hasta aquí me explico.
Sí, ¿hay alguna pregunta, alguna aportación, algo que a mí se me esté pasando? Entonces, aquí hay tres, digamos, tres palabras: apócrifos, deuterocanónicos y pseudoepígrafos. ¿Sí? Los apócrifos son libros que pues no tienen autoridad divina, no tienen inspiración divina. Los deuterocanónicos son aquellos que pues la Iglesia Católica los adoptó y dijo: estos son también parte del canon, pero del canon de ellos, no del canon de la Iglesia en general. Y luego le pusieron nombres de que eran los autores, perdón, los que escribieron esos libros eran personalidades de la vida pasada de Israel. ¿Sí se entiende, verdad? Ok. Pasamos entonces a lo siguiente. Veamos los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿cuáles son? Amén. Son los siguientes: Tobías, Judith o Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sabiduría de Jesús ben Sirop, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Daniel 3, 24 al 90, 13, 14 y Esther 10 del 4 al 16 y el 24. La mayoría de estos textos se conservan solo en manuscritos griegos. Entonces, ahí estos libros, hermanos, se le fueron añadiendo pues a la Biblia. Pero ¿dónde sucedió eso? En la traducción de la Septuaginta. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Amén. Como ya dijimos, la Septuaginta hizo posible que los judíos grecoparlantes en la diáspora y también en Palestina tuvieran acceso a los textos sagrados de sus antepasados en el idioma que podían entender. Ok. Entonces, esto de grecoparlantes es que, ¿qué significa? A ver, ayúdenme allá. Le voy a preguntar para ver si estamos entendiendo la lectura, ¿verdad? ¿Qué significa grecoparlante? Parlante es de hablar y greco viene de griego, que hablaban griego. ¿Ok? Eran judíos que hablaban griego. Y esos, al traducirse la Biblia hebrea, que era el Antiguo Testamento, a la Septuaginta, ¿sí?, al griego, tuvieron acceso a los textos sagrados de quién, de sus antepasados, pero en el idioma que ellos entendían. Entonces, veamos lo que dice además. Además, el texto griego dio la oportunidad a grupos gentiles de estudiar las escrituras hebreas. Okay. Hechos 8, 26 al 40. Ya vamos a ver ese texto. Si usted quiere ver allá en su casita, puede anotarlo y luego lo va a ver, porque dice pues que el texto griego le dio la oportunidad a grupos gentiles de estudiar las escrituras hebreas. Porque al tenerlo ya en griego, y ellos solamente ese idioma conocían, aun cuando eran judíos, porque en la diáspora pues, o sea, ellos habían sido llevados, ¿verdad?, a Grecia, habían sido sacados de ahí de Israel. Entonces vamos adelante, hermano. La iglesia cristiana se benefició de la traducción de la Septuaginta, la utilizó como su libro santo y le llamó Antiguo Testamento. Okay. Ahí, hermanos, es importante porque en el Nuevo Testamento se le llama escrituras, las escrituras, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. El texto en griego dio la oportunidad de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica. Y ahí tenemos una cita en Mateo capítulo 2, 4 y 5. Sí, por ejemplo, aquí, hermanos, lo puse, ¿verdad?, para que lo tengamos. Mateo 2, 4
y capítulo 2, verso 5. Amén. Nos dice este pasaje: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjense bien, hermanos, cómo hace referencia, cómo les hace referencia, hacen referencia a las Sagradas Escrituras, a lo que está escrito, ¿sí? De manera que nosotros tenemos que ver que el texto griego dio esa oportunidad de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica del Antiguo Testamento. Cuando llegaron los magos, aquellos sabios que vinieron del oriente y preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos, entonces Herodes se puso las pilas, ¿verdad? Y empezó a preguntar dónde había de nacer el Cristo. Y entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ¿qué más vino a traer la traducción de la Septuaginta? También brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos. Y ahí tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 20 del 17 al 21. Ese texto no lo pusimos aquí porque sí es un poquito amplio, ¿verdad? Del 17 al 21, donde habla pues de que Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores y que había venido a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Eso está en Lucas 20, 17, donde le dice: pero él mirándolo dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, dice el verso 18: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y entonces ahí habla, hermanos, de las discusiones que tenían Jesús, los discípulos, con los judíos. ¿Ok? Luego también esta traducción en griego tiene otra importancia. Amén. Nos dice que jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio a los gentiles, en Hechos 8, 27 al 38. Por ejemplo, Hechos 8:27, hermano, nos habla de cómo Felipe fue guiado por el Espíritu Santo y llegó a donde estaba un etíope, eunuco, que era funcionario de Candace, y dice que había venido a Jerusalén para adorar, y él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y ahí dice la Biblia, hermanos, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, cuando acude Felipe, le oye que leía al profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Entonces, parte de ahí el evangelismo, que la evangelización pues que hizo Felipe a este etíope. O sea que, como dice aquí este material, jugó un papel fundamental en la predicación del evangelio a los gentiles. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, también ahí en Hechos 8:32, dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿ok? Y se está usando para la evangelización de un etíope, de un eunuco, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas razones por las cuales no se consideró como parte del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Esos libros.
¿Estamos? Son 5 razones. La número 1, no son inspirados, no tienen la inspiración divina. Por eso los libros apócrifos no forman parte de la Biblia cristiana. La Biblia cristiana tiene 66 libros y coincide con los frutos que tiene el candelero del lugar santo. ¿Sí? Entonces, vamos pues adelante. Adelante, mi hermano. Amén. Entonces, la primera razón es que no son inspirados. Cuando uno lee los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, de inmediato resaltan frases que se usan con frecuencia, tales como: así dice Jehová, habló Jehová vino a mí palabra de Jehová, Jehová el Señor ha dicho así, etcétera. Ok, fíjense cómo los libros inspirados usaban así dice Jehová. El tuyo. Así dice Jehová. Habló Jehová vino palabra de Jehová. Jehová el Señor ha dicho así. Y así usaban frases que daban a entender, hermanos, que no eran de ellos el mensaje, ¿verdad? Aquí la hermana lo va a leer en las letras verdes. Amén. Estas y otras expresiones manifiestan la convicción del autor humano de que su mensaje no es de él, sino que lo recibió directamente de Dios. No se originó en su mente, sino que fue una comunicación divina. Ok, entonces, hermanos, cuando los autores dijeron así dice Jehová, habló Jehová a mí, vino a mí palabra de Jehová, Jehová el Señor ha dicho, ellos presentan pues la convicción del autor de esos libros, que ese mensaje no venía de su propia inspiración, sino que había venido de parte de Dios. Entonces vamos a ver la diferencia con los apócrifos. Adelante. Frases como las anteriores se hallan por lo menos 3.800 veces en dichos libros, mientras que en los deuterocanónicos ningún autor aseveró que escribía bajo inspiración divina. Incluso en algunos de ellos hay expresiones donde manifiestan que han hecho lo mejor que les fue posible. Segunda de Macabeos. Macabeos, y ahí está el capítulo y los versículos. O que escribieron por su propia determinación. Prólogo de Eclesiástico. Como en el prólogo del libro de Eclesiástico. Esto, bueno, si usted no tiene, porque por ahí veo al hermano Marco, si no tienes, Marco, el material, lo tenemos impreso y lo tenemos ya, ¿cómo se llama? Engargolado. Nos quedan 3. Bueno. 2. Ok. Entonces, hermanos, por ejemplo, ahí en esa escritura de segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38, dice que usan una frase: han hecho lo mejor que les fue posible. O sea, fue un esfuerzo humano, ¿ok? O que escribieron por su propia cuenta, con el prólogo de Eclesiástico. Entonces, esa es la primera, que no son inspirados. Número 2. Perdón, me regresé. Ay, ¿qué pasó con...? Ok. Y el número 2, no son proféticos. Amén. Todos los eruditos reconocen que estos libros fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente 200 antes de Cristo. Al 30 antes de Cristo. Así que todos ellos se compusieron en la época que no existían profetas. Fíjense qué tremendo eso. Los que descubren esto, los que descubren que los libros apócrifos, hermanos, fueron escritos en una época en que Dios hizo silencio. Dios hizo silencio. Dios dejó al pueblo de Israel, hermanos, vamos a decir,
en la oscuridad espiritual porque no estaban ellos, ¿cómo decirles? No, Dios no estaba hablándole al pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo aparecieron esos libros. ¿Sí? Veamos. Tanto en el Talmud babilónico como el historiador Josefo aseveran que posteriormente a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Esos profetas, válgase la redundancia, profetizaron que el Espíritu Santo se había apartado de Israel, que la gloria de Jehová se fue de Israel, y de ahí vino un tiempo de silencio. No hubo profeta, ni hubo profecías para Israel, hasta que surgió Juan el Bautista. Espero que estemos entendiendo. ¿Vi algo ahí? ¿No? ¿No hay algún comentario? No, es mi mamá que viene todo revuelto. Pero es el mío nada más. ¿Sí? Ah, ok. La primera parte. Bueno, vamos entonces acá. Número 3, hermanos, ya vimos la primera. ¿Por qué los libros apócrifos no están en la Biblia cristiana? 1, porque no son inspirados. Número 2, No son proféticos. no son proféticos. O sea, en el tiempo que se escribieron, que fue entre los años comprendidos entre el año 200 antes de Cristo y 30 antes de Cristo, o al 30 antes de Cristo, no hubo profecía, no hubieron profetas, no hubo un trato de Dios con Israel, hasta que aparece Juan el Bautista. Número 3, no son inerrantes. Inerrancia tiene que ver, hermano, no tiene que ver nada con pan cuando se arrancia, es de tortilla, sino que inerrancia tiene que ver, hermanos, con que no tienen errores. Los libros apócrifos no son inerrantes, pero los libros inspirados son inerrantes. Es decir, ¿qué significa inerrante? Que no tienen errores. ¿Ok? Adelante. En los libros apócrifos se descubren errores doctrinales, Doctrinales. morales, históricos y geográficos. Razón por la que es imposible que sean inspirados, ya que Dios no miente ni se equivoca. Fíjense que esto es interesante, hermanos, porque los libros apócrifos contienen muchos errores y o sea, contradicen la enseñanza general de la Biblia, ¿sí? En cuanto a historia también contiene errores y en cuanto a geografía y en lo moral también, ¿verdad? Entonces, Dios jamás miente y nunca se equivoca. Entonces tendríamos que darle quizás una ojeada como información a los libros apócrifos, pero no para agarrar de ellos una enseñanza. Hermanos, abran su Biblia en el libro de Judith, capítulo 1, verso 5. Ahí vamos a ver en la palabra de Dios. No es palabra de Dios Judith. Tobías no es palabra de Dios. Macabeo no es palabra de Dios. Amén. Bueno, continuamos. Número 4. No son creíbles. Ok. Amén. Entonces, estos libros utilizan el género literario de la ficción religiosa, ya que sus narraciones tienen mucho de fantástico o irreal. Fíjense esto, hermano, que esto es interesante porque la Biblia ciertamente menciona cosas que nos dejan con los ojos cuadrados, ¿verdad? Como por ejemplo que a Jonás se lo tragó un pez muy grande, que a los hijos de Coré se los tragó la tierra. Pero por ejemplo, hay libros que dentro de los libros, por ejemplo, hay libros que hablan de Jesús cuando fue del periodo que comprende de los 12 años a los 30 y que hizo milagros y que hizo cosas según esos libros, pues, pero ya rayan en lo fantástico, en la fantasía, en lo irreal. Ahora, nosotros por fe creemos, ¿verdad? Que sí, ciertamente hubo un pez grande, se tragó a Jonás y él estuvo prácticamente en el infierno
hermanos. Y son cosas que sí, pero que sí hacen pensar un poco, ¿verdad? Y que rayan dentro de lo fantástico. Pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre lo fantástico, lo irreal y lo que tiene que ver, hermanos, con figuras o cosas espectaculares que presenta la Biblia, milagros, más bien. ¿Seguimos? Entonces nos dice aquí, dice, mientras que los libros protocanónicos se caracterizan por su sobriedad y falta de elementos espectaculares, excepto los milagros. Protocanónicos. Para que, a ver, ayúdenos ahí, Yami, porfa, ¿qué significa protocanónicos? Por ejemplo, protoevangelio, que está en Génesis capítulo 3, verso 16, está el protoevangelio. O sea, el evangelio anunciado de antemano. Entonces aquí habla de protocanónicos. ¿Ok? Esto es que de antemano ya estaban tomados en cuenta como libros que iban a ser parte del canon. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Continuamos. Amén. El Señor se vale de figuras literarias como la parábola o la alegoría, pero ellas se reconocen como figuras basadas en la realidad. Dios no utilizó lo ficticio para revelarnos la verdad. Dios no utiliza fantasías, cosas ficticias para revelarnos la verdad. ¿Qué dice? ¿Qué significa protocanónico? Los libros protocanónicos son aquellos escritos del Antiguo Testamento que también se encuentran en la Biblia hebrea y vinieron a ser considerados canónicos durante la época de formación del cristianismo. El término protocanónico se usa comúnmente para describir a los libros o escritos que ya se encuentran en la Biblia moderna, tanto hebrea como protestante, para diferenciar estos libros de los libros deuterocanónicos y apócrifos, que están considerados no canónicos por los protestantes, que generaron dudas sobre su veracidad cuando la iglesia primitiva los revisó y por lo tanto no están presentes en el canon bíblico. Ok, entonces libros protocanónicos son los que ya aparecían en la Biblia hebrea y que ahora aparecen en la Biblia cristiana. ¿Sí? En pocas palabras. Bueno, entonces, a ver, mencionemos 4 puntos. Hasta aquí llevamos 4 puntos, porque son 5. 4 puntos del por qué los libros apócrifos no pertenecen no están dentro de la Biblia cristiana. Número 1. No son inspirados. No son inspirados. Número 2. No son proféticos. Son proféticos. Número 3. No son inerrantes. No son inerrantes. Número 4. No son creíbles. No son creíbles. Rayan en lo ficticio, bueno, se van más allá más bien, ¿verdad? En lo fantasioso. Que eso, hermanos, es algo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, Dios sana y hace milagros y prodigios, maravillas. Pero, hermano, que aparezca una virgen, una mata de plátano, o cosas así. Bueno, ya vamos a seguir mejor con el punto. Número 5. No fueron aceptados por los judíos ni por los primeros cristianos. Amén. Hablando de estos libros apócrifos, fueron excluidos por el concilio de Jamnia, un pueblo cerca de Jope, Israel, celebrado en el año 90 después de Cristo por los rabinos judíos para rectificar el canon antiguo testamentario existente por más de 500 años. Este concilio no eliminó ninguno de los libros originalmente aceptados, pero rechazó los deuterocanónicos. Ok, me van a hacer una plana de deuterocanónicos. Bueno, entonces, aquí ven pues, en el concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo, ¿sí? Se ratificó el canon
antiguo testamentario, que ya existía por más de 500 años. Ese concilio de Jamnia, hermanos, no eliminó ninguno de los libros que ya habían sido aceptados, pero sí rechazó los apócrifos, ¿sí? Los pseudoepígrafos, los deuterocanónicos fueron rechazados. Pero resulta que, hermano, la Iglesia Imperial Católica, hermanos, más tarde hizo lo siguiente, hermana Margarita. Amén. Más tarde estos fueron incorporados al canon, pero católico, por el Concilio de Trento, celebrado en 1546. A pesar de que los llamados padres apostólicos y los llamados padres de la Iglesia en su tiempo tampoco aprobaron su uso para fines doctrinarios, sino solamente como documentos históricos y literarios. Fíjense, hermano, qué diferencia es que en los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, no se refiere a los curas, sino se refiere a los primeros cristianos y apóstoles, ¿sí? No aprobaron el uso de esos libros apócrifos para que se sacaran doctrinas, enseñanzas, sino que eran documentos históricos, ¿sí? Y literarios, nada más, pero que no tenían ninguna fuerza en cuanto o ninguna inspiración divina. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a terminar esta parte de esta enseñanza. Y yo les voy a pedir que nos quedan 3, ¿verdad? Tal vez el mismo material que usamos nosotros lo usa la hermana ya. Ahorita que le estaba diciendo para que estuviera ahí también viendo esta información que, ¿por qué? ¿Por qué hay 66 libros en la Biblia cristiana y por qué hay más libros en la iglesia, en la Biblia católica? Entonces, estas son las razones por las que la Biblia cristiana tiene nomás 66. Vamos a orar. Le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos guíe en esta oración y vamos a darle gracias al Señor que esta palabra quede, hermanos, esta enseñanza quede en nuestro corazón y nos ayude para ayudar a otros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra. Pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos clarifique toda duda. Padre, en el nombre de Jesús, también nuestros hermanos que se han conectado, que han escuchado esta enseñanza. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre. Gracias porque en ella podemos creer, Padre, y ahí, Dios mío, tú te revelas, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta enseñanza, Dios mío, sea de bendición a nuestras vidas y también con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, necesitamos el conocimiento. Es parte de nuestra formación. Así que para la próxima semana vamos a estar hablando de la posición de las iglesias reformadas con relación a los libros apócrifos. Así que les invitamos a que no se pierda estos estudios los miércoles. Si puede estar presencialmente, es mucho mejor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.